Los domingos, a las 12 del mediodía, Domingos Laicos. Una alternativa a la homilía dominical para despertar la mente y alimentar el alma. Domingos Laicos. Un programa para superar el paradigma confesional y favorecer la laicidad. Un marco de convivencia igualitario en el que cabemos todas las personas. Claro que sí, hay remedio, ya nos lo dicen siempre nuestros amigos los hormigones. Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Domingos Laicos, esta vez la 136. Como siempre nos hemos juntado Javi a la técnica, Gobal con su maravillosa hostia y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Bueno, como siempre, vamos a empezar con la hostia de Gobal, que esta vez es impresionante, ya que sintetiza maravillosamente los terrores nocturnos que provoca el adoctrinamiento en edades tan tempranas, ya que nos muestra a un niño desvelado en la cama que es observado por el ojo de Dios, y el enunciado nos dice: Dios te vigila de noche y de día. La cruz de la cabecera de la cama, el rezo de antes de dormir, todo crea un ambiente propicio para ese acto de contrición, para que el niño se culpabilice y se angustie con las inexorables consecuencias de los malos actos que ha cometido durante el día. Y es que, si lo pensamos un poco, yo creo que podremos estar de acuerdo en que inculcar a las niñas que viven en una especie de gran hermano, en el que hay un ser todopoderoso, al que no se puede engañar porque todo lo ve y que además ostenta la capacidad de premiar y de castigar en consecuencia, constituye un abuso mental de manual que se aprovecha de la vulnerabilidad de los cerebros en pleno desarrollo cognitivo. Es difícil discernir qué puede obsesionar más, qué resultará más lesivo a largo plazo. Si la autoexigencia para conseguir ese regalo deseado, y si me permitís, voy a hacer un pequeño inciso para mencionar a esos emisarios especializados como son los Reyes Magos, que solo traerán lo que realmente han pedido las niñas si han sido suficientemente buenas, si no tendrán premio de consolación. También estamos diciendo que no sé si es peor esta obsesión por la perfección o el miedo al castigo, no solo físico, que también, sino psíquico, ya que los horrores del infierno prenden en las imaginaciones exaltadas de la niñez, dando paso a la tan eficaz autocensura. Culpabilizarse y autocensurarse las traerá el pensamiento crítico y la autonomía moral de las niñas, que buscarán su consuelo en la oración y en la obediencia. Como sentenciaban los jesuitas, inspirados por una frase atribuible a San Ignacio de Loyola: dame un niño hasta los 7 años y será mío para siempre. ¡Comenzamos! Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Buenos días. Hoy vamos a hablar de un libro. Nos vamos a adentrar un poco en el último libro que ha escrito Jesús Pozo, que se titula La mala memoria, y que también habla fundamentalmente de la mala educación que se ha recibido en este país, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en el franquismo, la etapa del franquismo, con ese ambiente de pobreza y de represión que había además en esa época. Una educación en manos de la Iglesia franquista en un Estado nacional católico. Jesús es periodista, es director de la revista Adiós Cultural, fotógrafo, presidente de la Fundación Inquietarte. Ha ejercido la profesión de periodista en diversos periódicos locales, regionales, nacionales, y también ha trabajado en radio y televisión. Es guionista, redactor de programas, sobre todo el de la SER, que conocerá más gente. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Y también quiero recordar algunos de los libros anteriores que pueden ser un poco interesantes, ¿no? Por ejemplo, Aquella España Nuestra y De Cuerpo Presente. El prólogo del libro que nos ocupa, de La mala memoria, está hecho por la
conocida periodista también, Nieves con Costrina, a quien ya le dedicamos un programa hace un tiempo en este Domingos Laicos. Este libro cuenta también en el epílogo con el periodista Carlos Sala, que tiene también una larga vida profesional en medios como Cambio 16, Canal Sur o Radio Nacional de España. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por dedicarnos este tiempo. Nada, gracias a vosotros por llamarme e interesaros por el libro. Carlos Santos, que luego ya sabes que los apellidos son importantes. Carlos Salas, no Carlos Santos. Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Es que si dices Carlos Salas de Radio Nacional no lo va a saber nadie quién es. Pero sí, Carlos Santos, sí. Sí, Carlos Santos, sí. Sí, tiene una larga trayectoria periodística también y además fue uno de los periodistas que se quedaron en el Congreso, que secuestraron en el Congreso el 23 de febrero, famoso. Ajá. O sea que lleva una larga trayectoria y lo elegí para el epílogo porque, claro, él vivió la transición perfectamente, ¿no? Y sabe perfectamente qué pasó en esa transición, aunque él defiende una parte de la transición, también reconoce los fallos que hubo tan enormes, por ejemplo, del que estamos hablando, ¿no? Claro. Bueno, si te parece, vamos a ir desgranando un poco tu libro, Jesús, sí, porque abordas un problema clave en este país y que está además en el origen de la actual situación de generación en la que estamos. Por una parte es la mala educación que hemos recibido durante generaciones y por otra parte la mala memoria para recordar a quienes truncaron la posibilidad de tener una mejor. ¿Por qué decides escribir sobre esto ahora? Bueno, yo lo decido porque me llama una editora que se llama Ana García Datri, con la editorial El Mono Libre, que se dedica exclusivamente a hacer libros sobre memoria democrática, ¿no? Entonces, me propone que a ella le gustan mucho los libros testimoniales y me propone que entreviste a niñas normales, entre comillas, que no han pasado, por ejemplo, por el patronato famoso, no han sido tratadas como delincuentes en aquella época y que son niñas pues que se educaron en conventos y colegios de monjas, pero sobre todo niñas que fueran de familias pobres o de familias humildes, ¿no? Porque, bueno, pues ella veía ahí que no se había escrito suficientemente de ese segmento de la infancia y de la educación, ¿no? Sí sabemos el otro, pero este no. Y claro, empiezan a aparecer ahora también los abusos en los colegios religiosos, sobre todo está apareciendo por el norte de España, que siempre sabéis que va a la vanguardia de prácticamente todo lo de este país, ¿no? Ya aparecerán, supongo, también en el sur en algún momento, ¿no? Y de este libro, claro, yo me pongo a hacer entrevistas y descubro un mundo que yo no conocía, porque yo soy de niño de una élite de mi provincia, en Almería, de familia bien, que se educó en la jesuitina, el Estela Maris, de niño, y en el colegio de La Salle, hasta que tuve la inmensa fortuna de que o me echaran los curas, que nunca lo sabré, o que mi padre lo arruinaron en su trabajo y ya no tenía suficiente poder adquisitivo para que su hijo fuera de la élite, y entonces pues acabé en un instituto público, con lo cual me salvé de las llamas del infierno. La verdad es que es así. Mi vida cambió en cuanto yo ingresé en el instituto y conocí además a las niñas, porque hasta que yo ingresé en el instituto no había aulas compartidas. Tuve la suerte de llegar al primer curso con niños y niñas en la misma clase, ¿no? Estoy hablando del año, bueno, yo soy del 61, pues sería el año 70 y algo, ¿no? Yo creo que antes de morir el insigne, ¿no? Sí, bueno, en la introducción, el prólogo que hace Nieves con Costrina, dice que constata o nos informa de la realidad que conocemos casi todo el mundo, de que siempre se ha intentado, siempre que ha habido algún intento de progreso en este país, se ha intentado cambiar lógicamente el sistema educativo, la educación, hacer avanzar la educación.
y siempre ha tenido lo han atacado y lo han impedido las mismas fuerzas. Generalmente durante la historia ha sido la monarquía y la Iglesia, y en la época que tú le dedicas más en el libro, pues ha sido el Franco, que sustituía al monarca, aunque no estuviera, pero el monarca sería Franco, y la Iglesia, que sigue siendo el principal impedimento. ¿Esto cómo se refleja y lo desarrolla en el libro, para que lo conozcan un poco? Bueno, el libro ya habéis visto que es un libro que lleva todos los géneros periodísticos posibles, ¿no? Lleva la entrevista, el reportaje, la opinión, el análisis, el ensayo, y el testimonio, y en fin. Entonces yo lo desarrollo pues yéndome a la fuente, evidentemente, y yéndome a la historia, y recordándole al personal pues que la Iglesia ha estado siempre ahí y seguirá estando siempre ahí en este país. Porque parece que es que no sabemos vivir sin monarquía y no sabemos vivir sin un cura dándole órdenes al monarca, ¿no? Recuerdo, sin ir más lejos, que tenemos un jefe de Estado y una ciudadana que es su mujer, que se hacen la genuflexión y le besan el anillo a los arzobispos y los obispos, ¿no? O sea, es el jefe del Estado y se inclina ante un responsable que tampoco es que sea ni siquiera el embajador del Vaticano, es un responsable de una secta religiosa. Hay que hablar así de claro, ¿no? Y más en este programa, ¿no? Entonces se desarrolla pues haciendo un recordatorio de que Isabel II ya hizo un concordato, que Franco hizo otro concordato y que la transición bendijo parte de ese concordato y que seguimos prácticamente en la misma situación, ¿no? Entonces, claro, yo creo que voy a contar a vosotros de ese concordato. Es hilarante y es bestia, ¿no? Es muy bestia la cosa. Entonces, lo que al final acaba leyendo la gente que termina el libro es que estamos en la misma situación que en 1850. Es así de triste este tema, ¿no? Desarrollado con tecnología, desarrollado con nuevas formas de educación, de enseñanza, pero vamos, estamos en la misma situación prácticamente. Y ahora que has mencionado a la ciudadana Leticia, ¿no te parece un poco sorprendente que ella haya recuperado el privilegio de blanco? Ya sabes que solo hay 7 reinas en toda Europa que pueden ir de blanco en las audiencias papales. Entonces ella ya lo ejerció en la entronización del nuevo Papa, de León, y en la última visita que han hecho ahora también ha vuelto a ir de blanco. Y me sorprendió porque seguido fue el Papa a Mónaco, y entonces la de Mónaco le recibió no solo de blanco, sino también ya con la mantilla también de blanco. O sea, ya como que se están empezando a rivalizar estas 7 que tienen el privilegio de blanco. Es que es una regresión tan tremenda, o sea, estamos en un punto tan distópico, pero es un poco sorprendente en ella porque inicialmente se suponía que fue hasta republicana, ¿no? Y el recorrido que ha hecho. Abortista, sí, pero la ciudadana Leticia ha sido abducida por el poder y le han cantado las 40 seguramente, y ella pues ha tenido que decidir si quiere seguir en el mundo del privilegio para ella y para sus hijas o no quiere. Entonces yo creo que ha decidido que quiere, sea de republicana, abortista y bastante liberal, pues ha pasado a ser pues la mujer del jefe del Estado que se inclina ante la Iglesia Católica, efectivamente. Y además ha sido muy vergonzoso lo de esta Semana Santa. Ha habido una competición de las dos partes de la familia, porque es que están enfrentadísimas. Entonces, la ex reina Sofía con las 2 infantas, estas niñas, Cristina y Elena, en Murcia y en... ¿Dónde ha sido el otro sitio? En Murcia y Cartagena, presidiendo pasos de Semana Santa y siendo tratadas como el poder, y sin embargo ellos se han mezclado en Carabanchel entre el público y han sido fotografiados sin que nadie lo supiera porque fueron de incógnito. Bueno, esto es una tomadura de pelo más, pero al final lo que estás viendo es que están ahí imbricados totalmente con la Iglesia Católica, ¿no?
Y a mí me gustaría también, ya que son jefes de Estado, y si van a ser así, pues que fueran a algún Ramadán, o que fueran yo qué sé, a otro sitio donde haya otro tipo de religión. No me gustaría que fueran, evidentemente, pero si te pones, ponte para todos los ciudadanos del país, ¿no? Porque tú eres su jefe de Estado. Bueno, sí, y lo de Juanma Moreno en el inicio de campaña, ya eso ya es de manual, ¿eh? Es que este le da 8,80 a todo. Sí. ¿Quieres contribuir a crear una sociedad en la que quepamos todas, todos, todes, en igualdad, sin ningún tipo de discriminación y sin privilegios a las confesiones religiosas? Si defiendes la libertad de conciencia, asóciate a Europa Laica. Bueno, el hecho de que estemos igual, yo aprovecho para decir a la audiencia que, como comentábamos antes de empezar el programa, que estamos precisamente con un manifiesto en el que tú apoyas junto con Nieves y mucha más gente, que un manifiesto precisamente exigiendo al gobierno y al Congreso que acaben con los dichosos acuerdos con la Santa Sede. O sea que estamos todavía en ese nivel. Bueno, estamos en ese nivel y en el nivel de que todavía no conseguimos que un representante de izquierda, porque los de derecha yo lo entiendo, pero los representantes de izquierda que sean alcaldes de un pueblo pueden ir, lógicamente, a las procesiones y al fútbol y a donde les dé la gana a título personal. Pero yo lo que no entiendo es cómo un alcalde de todos los albaceteños o de todos los cordobeses o de todos los almerienses va detrás de un Cristo, porque es que es mi representante. Entonces, eso es lo que no acaba de comprender siquiera la ciudadanía, ¿no? Es tremendo, es lo que tú dices, porque en la derecha, bueno, se entiende en su tradicionalismo, en sus ideas, pues eso, más reaccionarias, más tal, pero es que lo de la izquierda española es muy lamentable y es que no se salva, porque Podemos con Kichi es para rasgarse las vestiduras, o sea, él declararse ateo, luego ponerle la medalla de oro de la ciudad a la Virgen, ir ahí con el báculo en las procesiones. Bueno, Izquierda Unida también, o sea, nosotros entrevistamos aquí la misma cruz de los caídos que tuvieron que quitar en Aguilar de la Frontera. La misma alcaldesa decía, bueno, para no ofender sentimientos, si hay que quitar esa cruz y poner otra, que dices, pero bueno, o sea, ¿de qué estamos hablando? Yolanda Díaz, yendo a legitimar su reforma laboral, viendo al Papa, que vino además como extasiada prácticamente al punto de... Es que, de verdad, es tremendo. Y ministras de izquierda yendo a ver al Papa con mantilla y vestidas de negro. Bueno, por supuesto, por supuesto. Claro, yo lanzo una teoría en el libro, aparte de que cuento todas las vírgenes y que son alcaldesas perpetuas y cristos que son medallas de honor de los ayuntamientos, que esto es delirante, que una virgen, o sea, una estatua, una cosa imaginaria que no existe o no ha existido nunca, porque no hay ninguna prueba científica de que hubiera una virgen que se trasladara de Palestina a poner un pilar de piedra en Zaragoza para que luego se hiciera una catedral. Como dice Nieves con Costrina, mientras puso la lavadora en Palestina se teletransportó a Zaragoza a poner el pilar allí, ¿no? Bueno, pues esto es delirante y parece de chiste, ¿no? Y entonces yo cuento ahí todos los ayuntamientos que han hecho esto, ¿no? Pero es que yo tengo una teoría que es la gran inteligencia de la Iglesia desde su fundación. Estamos hablando de tiempos remotos, pero sobre todo aquí en España, la gran inteligencia ha sido saber infiltrar elementos suyos en los partidos de izquierda y en los movimientos de izquierda. Una cosa eran los curas obreros, aquellos famosos de la pretransición y de la transición, pero otra cosa es cómo han infiltrado gente entre los políticos de partidos de izquierda, que son los que luego le han hecho el trabajo a ellos. Y en el libro nombro, por ejemplo, la extraña, con todas consecuencias digo extraña, relación íntima entre José Bono y el cardenal Marcelo González, que es uno de los mayores sectarios que ha tenido la Iglesia Católica en este país y mayores fanáticos, ¿no? Creador de órdenes religiosas que son maltratadoras de niñas y mujeres, que también lo digo en el libro. Cuento el caso de Oropesa y de las reparadoras del Sagrado Corazón de Cristo resucitado, no sé qué, la hostia con la sangre vertiente. ¿Me explico?
Sí, sí, Entonces, sí, yo creo que hay una cuestión de mucha inteligencia de la Iglesia en infiltrar elementos suyos en los partidos para controlar el poder, evidentemente. Hombre, es que yo creo que una cosa que le diferencia a la Iglesia de los partidos políticos es la visión a largo plazo. O sea, no está tan inmersa la Iglesia en ese cortoplacismo que estamos imbuidos todos los demás, porque ellos como que miran por la institución como más a largo y hacen otro tipo de estrategias. Y solo, perdóname, te quería comentar con lo de la Virgen que has dicho. Bueno, supongo que ya sabrás que a Europa Laica le han puesto unas costas ejemplarizantes, pero vamos, 6 veces superiores a lo normal, porque a lo máximo. Sí, a lo máximo permitido, porque eso, nos querellamos por haber puesto la medalla de honor de Cádiz a la Virgen de los Remedios, ¿no? Y es que el juez en la condena, o sea, argumenta que es que claro que la Virgen, claro que hizo por la peste, para que no entrase la peste. O sea, y estamos hablando de un juez del 2025, o sea, no estamos hablando, o sea, el grado de penetración en la judicatura y todo lo que está pasando ahora mismo con abogados cristianos, este hostigamiento para llevar a la autocensura a las personas, porque además, como te meten por lo penal, las costas te las comes hablando mal y rápido. Entonces, es que realmente es una pinza, porque ya no tienen base social, pero es que la base oligarca que tienen, como si dijéramos, los apoyos que tienen en el poder son tan fuertes que estamos casi hasta peor que hace unos años. Es que estamos peor, sí, efectivamente, pero es una organización muy bien pensada y muy bien organizada desde el año cero. Yo el otro día en una entrevista lo decía, y es una hipótesis, yo no tengo pruebas, pero tienen un espía en cada pueblo y en cada barrio del mundo. Claro. Los confesionarios son los lugares donde jueces, policías, guardia civil, alcaldes, las mujeres de todos ellos, las amigas, todos van allí a contar. Bueno, iban ya, claro, ya la cosa ahora es Rosalía la que se confiesa, pero bueno, o manda a confesarse, ¿no? Pero el confesionario es el sitio donde se ha tenido todo el poder de la información. Entonces, claro, eso lo han desarrollado ellos. Uh-huh. Bueno, antes has apuntado un poco a que en tu libro mezclas muchos géneros, desde análisis de especialistas, reflexiones personales, que aparecen como autor. ¿Cómo se te ocurrió seguir este esquema y qué dificultades o alegrías te ha supuesto este desafío? Bueno, me lo fue dando el propio libro. Al ir escuchando testimonios, claro, yo... pues había cosas que no podía comprender ni encajar. O sea, el testimonio de Nati, por ejemplo, ese aquelarre con el sujetador en el convento de Madrid, porque las monjas consideraban un elemento del diablo el sujetador y le prendieron fuego delante de todas las niñas como arma del diablo. Pues claro, yo estoy escuchando a una mujer con una fortaleza impresionante y una sororidad impresionante, contarme aquello y digo, ¿y tú cómo has sobrevivido a esto? Porque claro, es impresionante. ¿Qué pasa? Que entonces, con ese testimonio, con el de Maite, por ejemplo, contando cómo ellas tenían que dejar limpio el comedor para que cuando vinieran las niñas ricas a comer, el comedor estuviera limpio. O cómo Amelia, que la ponían al fondo de la clase porque aunque una madrina suya, que estaba casada con un alto cargo de Falange, le pagaba las clases en ese colegio privado, sabían que era hija de una niña pobre. Estamos hablando de la hermana de Nieves, con Costrina. O sea, ese tema me lo conozco perfectamente. Entonces, la ponían al final de la clase porque era una niña pobre, pero es que además no veía. Y nadie se preocupó de saber por qué no veía. Y entonces, claro, no entendía lo que había en la pizarra, con lo cual, encima de pobre era tonta, hasta que le pusieron una gafa y descubrieron que la niña era muy lista. Entonces, hay testimonios que yo, claro, yo no lo he visto en mi colegio, de niño, ¿no? Eso, yo he visto otra cosa. A mí me trataban en palmitas. Y sí, y hacíamos una cosa que era la fiesta, que lo cuento creo en el libro también, no recuerdo si lo cuento, la fiesta de la estrella, que los niños, pues hacíamos un festival, lo cuento, ¿verdad? Sí. Hacíamos un festival y yo fui guardia de Franco. Y Franco era un amigo mío del colegio que se llamaba Daniel Pérez.
Y entonces, ¿cómo no vamos a tener taras mentales si yo con 5 años he ido en un jeep militar vestido de guardia de Franco con un casco y todo y un uniforme? Pero claro, todo eso se va olvidando porque hay una mala memoria. De ahí lo de la mala memoria, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora los visten con 3 y 4 añitos en 2026. Lo acaban de vestir la semana pasada, la anterior, de guardias civiles también, los niños de preescolar en los colegios, al lado de las procesiones. O sea que no. Bueno, lo más alucinante que yo he visto de esto es el intento que hubo de la Iglesia Católica, sobre todo en Madrid, por influir en Halloween, sí, en la fiesta de los difuntos, cuando intentaron hacer fiestas con angelitos y virgencitas, que es alucinante. Es que es un delirio, pero en fin, es un negocio, todo esto, o sea, no... Sí, y elige tu santo preferido, porque claro, como todos estaban martirizados y tal, también se presta un poco a la estética Halloween. Claro. Sí. Bien, bueno, hay como hay un poco una línea cronológica también en lo que se cuenta aquí, hay un momento que yo creo que ha sido el último interesante que hemos tenido en la historia y quizás el único casi, que fue la Segunda República, en que allí se tomaron en serio el tema de que la educación era fundamental y que para que hubiera un progreso y un avance en el país había que quitar las manos de la Iglesia de la educación, y hubo un intento en ese momento, pero no se fue algo que no dio mucho de sí después. Pero tú también puedes comentar un poco cómo actuaron todos los agentes de la Iglesia para acabar con este intento. Pues asesinando, denunciando y asesinando maestros. Había que cargarse a los maestros. Hombre, ya lo dijo Julio Anguita, ¿no? La guerra la ganaron los curas y la perdieron los maestros. Entonces, en cada pueblo, hombre, no vamos a decir en cada pueblo de España porque sería exagerar, ¿no? Pero en muchísimos pueblos de España el cura era el que denunciaba al maestro porque, claro, esa libertad de pensamiento, esa libertad crítica para educar no se podía permitir porque se podía ir del redil personal, ¿no? Yo cuento en el libro 2 casos. Bueno, el libro está dedicado al padre y al hijo Matarán, profesores los dos, y al padre lo fusilan, lo asesinan directamente, señalado por el cura de Alendín, porque en el año 32, siguiendo las directrices del Ministerio de Instrucción Pública, quitó el crucifijo de la clase. Y al pasar una procesión, pues cerró las ventanas porque molestaban los tambores para dar la clase. Ese fue el gran pecado que cometió este hombre, ¿no? Matarán. En el 36 fueron directamente a por él y lo asesinaron, a él y al hijo. Es que estuvimos en la entrega de los restos a los familiares en Nihuela, otro pueblo de Granada, el verano pasado, ¿no? Pero es que ese mismo caso, pero sin asesinato, pero sí con escrache y con apedreamiento, insultos como hijas de puta, vaya a destrozar el pueblo, se produjo en 1986 en un pueblo que se llama Astudillo, en Palencia, con Marisol y su marido, que eran maestros republicanos. Republicanos porque es que ellos creían en la república, no de aquella época. Pues hicieron lo mismo, solamente que Marisol impidió que los niños de su clase de gimnasia interrumpieran su clase de gimnasia en horario escolar para ir a que le pusieran la ceniza en la frente. Y el cura cogió a las madres católicas del pueblo y se fue a la puerta del colegio a increpar a esta mujer. O sea, apedreados, insultados, y si hubiera habido alguien con una pistola le hubieran pegado un tiro. Pero estamos hablando del año 1986. Había habido un partido de izquierdas que había ganado con 202 diputados, con mayoría absoluta, que nunca se ha visto en este país, y podían haber hecho algo y no hicieron nada.
Y luego está el caso del maestro de Burueva, de Buñuelos de Bureba, en Burgos, el maestro que enseñó el mar, sí. o suena, ¿no? Sí, Pues claro. yo recomendaría a todo el que nos esté escuchando, si puede ir de viaje a ese pueblecito de Burgos, a ver esa escuela que se mantiene todavía exactamente igual, y que vean la imprenta y que vean cómo educaban a esos niños. Claro, eso el cura del pueblo no lo permitía, y fue también el que denunció al maestro, y fueron a por él nada más empezar la guerra, y todavía lo están buscando. No ha aparecido. O sea, debe de estar en alguna cuneta o debajo de algún árbol. Qué horror. Bueno, si os parece, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical con Días de Escuela de Asfalto, que paradójicamente fue financiado por Chapadiscos, que ya os comentamos una vez que obtuvo la financiación del Opus Dei, porque claro, vio que era muy rentable, era un nicho de mercado que los extranjeros no financiaban, vio que era rentable y no tuvo problema con contratos abusivos. Eso sí, el obtener una rentabilidad de este tipo de música. Os dejamos con Días de Escuela. Se me ha olvidado, perdona, con respecto a lo anterior, una cosa muy importante también. En este país hubo un intento de volver a esa educación de la República, con Zapatero, ¿no sé, que fue lo que se llamaba la educación para la ciudadanía. Hay que recordar el ataque tan feroz y tan brutal de la derecha y de la Iglesia Católica, que consiguieron acabar con esa asignatura de educación para la ciudadanía. Y eso fue un mínimo intento de volver a que hubiera una educación que no tuviera la religión cívica en los colegios, la educación cívica, efectivamente. Claro. ¿No? Perdona, que es que no quería que ese mensaje Me parece maravilloso. Y si yo también antes me he quedado con un poco las ganas de decir que ahora el borrado de la República y el blanqueamiento del franquismo que se está haciendo gracias a las editoriales católicas que prácticamente monopolizan las escuelas y los institutos y todo, es tremendo ahora mismo. Los libros de texto, qué blanqueamiento hacen del franquismo y el borrado de la República. Y aparte que normalmente, claro, como los programas en este país se hacen según cómo cae la Semana Santa, pues normalmente se deja para el final para que rapidito y no dé tiempo. Pero es que aparte lo poco que da tiempo es tremendo y es muy eficaz. O sea, sí. Lo que pasa es que yo en cierta parte soy optimista porque si toda la gente que va a la Semana Santa, si todos los padres que llevan a sus niños a religión de verdad siguieran la doctrina social de la Iglesia, seríamos todos unas magníficas y unas bellísimas personas, ¿no? Pero es que no es así, es que le importa, iba a decir un pedo, pues sí, un pedo, le importa un pedo lo que luego ocurra fuera de ese festival, ese espectáculo, ese teatro de calle o esas clases en esos colegios, ¿no? Donde también hay muchos padres de izquierda, pijiprogres, como digo yo, pues que llevan a esos niños a esos colegios de los Opus Dei, O sea, yo conozco unos cuantos. Y les preguntas por qué llevas a tu hijo a este colegio y te dicen que es la mejor educación. No, oiga, usted lleva a su hijo a este colegio porque usted quiere que su hijo esté luego en la élite relacionado con los niños de los ricos, de la gente con poder que va a tener poder en las empresas. Eso sí, que eso es lo que me explica la psicóloga Patricia Gutiérrez en el libro perfectamente, ¿no? Bueno, yo ahí he escrito algunas veces con el tema de la educación pública privada
y concertada, y hay mucho que hablar. Hay, por ejemplo, que se codean con otra gente con más brillito. Eso se da en muy pocos colegios. A lo mejor en algunos de esos que tú has dicho del Opus, a lo mejor en algunos de mucha tal, pero en la mayoría de las órdenes religiosas, los centros que tienen, yo hablo por lo menos en secundaria. Eso es infinitamente peor educación, y el nivel social que puede haber ahí no tiene diferencia con lo que son los institutos. Es decir, claro, que es que incluso le tienen comido el tarro de una manera al personal, que es que no sé qué se creen, porque al final van con su vecino o su vecina al colegio, y están los mismos, se está juntando la misma gente, ¿no? En fin. Claro, pero fíjate que lo primero que hacen es ponerle un uniforme a los niños. Eso sí. Es que la imagen es importantísima, perdona. La imagen es que lo primero que hacen es ponerle un uniforme para que tú perteneces ya a la secta de este uniforme, una insignia, y perteneces a un club de baloncesto de mi colegio que se va a enfrentar a los del otro, pero tú eres de nuestra secta. Sí. Y la tribu, es que el ser humano va buscando tribus permanentemente. Sí, claro, al sentimiento identitario le apelan muy bien, porque además es que ellos fomentan el ser gregario. Claro. Entonces es que claro, casa perfecto. Claro. Antes has apuntado una cosa sobre la izquierda de este país, y me he quedado con las ganas de decirte que es que realmente los regalos que le ha hecho, para mí, la falsa izquierda del PSOE, llamamos la izquierda si queremos, pero bueno, los regalos que le ha hecho la falsa izquierda a la Iglesia, no se los hubiera podido hacer la derecha, porque te quiero decir, o sea, es que hemos caído por fuego, amigo. O sea, el regalo de la educación mediante el concierto educativo de Felipe González, vamos, eso lo hubiera hecho la derecha y la izquierda se tendría que haber echado a las calles, pero al final, como nos lo hicieron ellos, el carpetazo que le han pegado a las inmatriculaciones, al 80% del patrimonio histórico-cultural. O sea, eso lo llega a haber hecho la derecha, pero claro, es como que lo hacen uno de los nuestros. Además, claro, son los artistas del maquillaje, todo se ha dicho, y es una pasada. O sea, entre lo que unos les regalan y que los otros afianzan con una pisonadora, que me refiero a la derecha, cuando llega al poder, pues es que no hay forma de evolucionar aquí. Es que hasta que no se quite la izquierda de este país el complejo que tiene de inferioridad permanente, no vamos a conseguir nada. O sea que, y ese deseo de pertenecer a la parte pudiente, ¿no? Yo que eso lo he visto mucho desde el año 88, por ahí, ¿no? Porque hubo un momento magnífico a partir del 82, cuando creímos que esto iba a ser otro país. Pero sí, nos engañaron, hombre, nos engañó el principal manipulador, que ahora mismo estamos viendo que está haciendo campaña por Juanma Moreno. Es que es acojonante. El tipo Felipe González, que no sé cómo explicar lo que me produce y me provoca este hombre, ¿no? Al que hemos votado muchísimas personas durante años, ¿no? En fin. Y luego está también un poco, ya acabó, el catetismo para mí español, ¿no? De asociar la moral al hábito. O sea, porque como tú has dicho antes, no es que la mejor educación. Y en cambio, por ejemplo, el laicismo, ese gran desconocido, o sea, para la mayor parte de la población, que incluso de asociarlo con algo, lo asocian con rojos y ateos. O sea, no sé cómo es que es de una ignorancia, porque dices, pero bueno, es que Spain is different, porque precisamente en otros países como en Francia, en Uruguay, quizás es la derecha hasta más beligerante en la defensa del laicismo que la izquierda. Pero es tremendo. Es que esa parte de lo que decía de la inteligencia y de lo bien que está montada la empresa Iglesia S.A., Iglesiasa, esta gente se han hecho con el control de los derechos humanos. O sea, parece ser que son ellos los únicos que tienen el poder de decidir sobre los derechos humanos, y han conseguido que los demás creamos que son ellos los defensores de los derechos humanos, y no es así, evidentemente, como tú misma estás diciendo, ¿no? No es así, que son uno de los pocos estados, no sé si hay alguno más, que no firmó los grandes acuerdos de los derechos humanos. El Vaticano no los ha firmado.
Claro, efectivamente. Es que es muy paradójico todo, sí. Tres firmas importantes no tiene el Vaticano, esa es una, sí, efectivamente. Otra sobre las migraciones y la otra no recuerdo ahora mismo cuál es. Sí, ninguno de los acuerdos de los grandes convenios sobre feminismo, sobre los derechos del menor, sobre un montón de cosas no los tiene firmados. Es que la educación, a ver, seguimos hablando de educación, ¿qué educación puede dar una monja en un colegio cuando va con un velo y cuando tiene sumisión absoluta al cura o al obispo? Es que ¿qué educación de igualdad puede dar una monja? Es imposible, si es que no se lo creen. Claro. Sí. Bueno, hay uno de los aspectos que a mí más me ha chocado, aunque lo conociera, del libro, ese doble rasero que tú describes muy bien y que también las personas que entrevistas sobre las niñas pobres y las niñas ricas, y que casi siempre tiene que ver también que las pobres son además las hijas de rojo, que están en el mismo paquete, y las otras que son las ricas y las de la familia nacional católica y de todo esto. Esto yo creo que no sé si todo el mundo que nos oye lo tiene eso tan claro. ¿Puedes comentar un poco? No lo tiene claro porque yo tampoco lo tenía claro. Yo había cosas que no tenía ni idea. Por ejemplo, lo del caso de Pino en Canarias, en Arucas, que es la presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas, esta señora que es ciega y que, bueno, es ciega a lo largo de los años, ¿no? Esta mujer iba al colegio de unas monjas, no me acuerdo si eran carmelitas o no me acuerdo qué monjas son, porque claro, ya te pierdes con todas estas organizaciones. Iban las de los ricos del pueblo vestidas de azul con un lazo rojo, un lazo blanco. Y las 5 o 6 niñas pobres que eran acogidas allí para lavar la conciencia del resto de gente, iban con un lazo rojo, para ser identificadas en el colegio como las hijas de los rojos. Es que mayor humillación que esa, por favor. Es que es impresionante. Hombre, mayor humillación igual el rapado de cabeza, ¿no? ¿No te parece, Jesús? Porque lo de los rapados, eso era brutal. Pero los también, rapados eran ya mujeres después de la guerra, etcétera. Pero estamos hablando de niñas, las niñas. Es que, coño, niñas de 7, 8 años que eran humilladas, que eran despreciadas y que le estaban echando en cara permanentemente que son pobres. O como las de la que tenía que comprar tortas para las niñas pobres y luego le decían a las niñas pobres que es que le regalaba otra niña rica la torta porque su padre y su madre eran pobres. Es que, por favor, es que es muy fuerte. Que es muy fuerte. Eso era la época que a mí me daban en el colegio de La Salle de merendar prácticamente gratis. Es que... Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Bueno, en el libro también analizas la tan elogiada transición, que aquí gustamos de llamar transacción, más que transición, bueno, como una ocasión perdida para democratizar y regenerar la educación. Por el contrario, se mantiene en gran parte el control de la misma por la Iglesia, y las mayorías absolutas de Felipe González, con el que ya hemos apuntado antes, no solo acaban con esto, sino que van a pasar a subvencionar mediante los conciertos educativos a lo bestia este tipo de educación. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo hemos perdido esa oportunidad y cómo hemos degenerado así? Pues por lo mismo que os decía al principio, porque estaban infiltrados perfectamente para controlar la transición. Yo tengo una amiga, Estel López Barceló, valenciana, que ha escrito mucho sobre este tema, y ella tiene una explicación que casi nos costó la censura en la revista Dios Cultural. Allí tuvimos que echar un órdago porque la empresa no quería que se publicara ese artículo, porque ella explicaba, hablando de la memoria histórica del Valle de los Caídos, etcétera, etcétera, que la transición se basa en una amnistía. Esa amnistía en realidad fue el crimen perfecto, lo califica ella, porque lo que hizo fue
proteger a los torturadores y a los delincuentes de la otra parte, con la excusa de que se sacaba de las cárceles a los que habían apoyado el gobierno legítimo. Es que todo es muy loco. Entonces, claro, ese crimen perfecto, ¿qué pasa? Pues que tenemos una judicatura llena de gente del Opus Dei o del Legionario de Cristo, los jueces de los que hablábamos antes, ¿no? Entonces el Consejo General del Poder Judicial hace y deshace a su antojo, y todo eso viene de esa amnistía que permite esa transición. O sea, es que no sé si la gente es capaz de entender en el mundo en el que estamos, en este país, en el mundo de negocio, en el mundo religioso, que todo es un interés enorme y fantástico, ¿no? Contra la libertad, por supuesto. Y sobre todo el mito ese de la transición es que por mucho que cada vez se conozca más y se vean las cosas, parece que está clavado a fuego y no hay forma de que... No hay manera. Se entiende. No hay manera. Hombre, aquí, pues fíjate, hemos tenido un jefe de Estado que es un ladrón y un delincuente demostrado, pero que no podemos meterlo en la cárcel porque gracias a esa transición es inviolable. O sea, es acojonante. Pero es que el siguiente va por el mismo camino. También es inviolable. O sea, ahora mismo Felipe y la ciudadana roban y no podemos hacer nada. Eso es producto de esta transición, o sea, la libertad. Sí. La libertad de Ayuso, porque la otra... Bueno, lo de Ayuso ya... No, yo de esa señora prefiero no hablar, la verdad. Sí. Es tremendo. Sí. No, eso es que la ignorancia haya llegado a presidir una comunidad autónoma de esta manera tan descarada, pero el problema es de gente que va a votar, ¿eh? O sea, vamos a ver, los monigotes los ponen, pero luego alguien vota al monigote, que esto es lo acojonante. Y todo viene producto de cómo nos han enseñado. O sea, algunos de nosotros tres nos enseñaron la guerra civil, Alfonso XIII, la República y el golpe de Estado. No, y todavía la mayoría de los colegios de este país no se enseña. Los profesores no llegan porque es que se han tirado a lo mejor con la prehistoria un mes y luego no pueden llegar a... Y eso también está explicado en el libro por profesores a los que he entrevistado, diciendo la vergüenza que es que no se esté haciendo eso en los institutos y en los colegios. Y Herrerín, que es un gran maestro de la transición en este país, dice que es que a él, siendo profesor de instituto en Segovia, le llegaron a decir que no se atreviera a hablar de la guerra civil y de la República porque le iba a costar el puesto. Coño, estamos hablando de los 80, 90. Sí. Bueno, Orwell ya dijo, ya vaticinó que los fascismos volverían enarbolando la libertad. Y ahí tenemos a Milei con la motosierra y los fachapobres votándole. O sea, es que es tremendo. O sea, y bueno, fíjate, Ayuso todo el día enarbolando la libertad para arriba y la libertad para abajo. A mí no se me... Bueno, yo vivo ahora mismo en un pueblo... donde está gobernando el PP por los votos de Vox y donde mayor problema de inmigración hay del sur de España y donde está el motor económico de Andalucía, que son los invernaderos. Entonces, claro, tú alucinas con las conversaciones que tengo yo de vez en cuando en las barras de los bares con gente que tiene un BMW, un Mercedes, tal, y está pagando 4 euros la hora a migrantes sin papeles. Yo les digo, vamos a echar a todos los inmigrantes como queréis vosotros. A ver quién va a mantener tu invernadero, imbécil. Sí. Claro. Bueno, lo peor del caso es que hoy estamos percibiendo al menos yo lo percibo así, una vuelta de este nacionalcatolicismo. Estamos viendo desde Europa Laica, estamos constatando como una ofensiva fuerte, organizada y donde se junta el conservadurismo de los ultrarreligiosos, en este caso fundamentalmente católicos en nuestro caso, y también de la derecha más conservadora, y todo esto se fomenta además en gran parte en los colegios estos que están pagados con fondos públicos y que son de órdenes y que pertenecen de alguna manera a la Iglesia Católica.
Y lo más gracioso del caso, gracioso nada, quiero decir, lo más tremendo, es que la mayoría de gente, o mucha gente de izquierda, y de simplemente que supuestamente tiene un nivel intelectual, un nivel cultural, algo más o menos, y que ha tenido una evolución en esta democracia de 40 y tantos años, 50, sigue llevando a sus hijos a que los adoctrinen ahí y a que lo sigan manteniendo y que estemos llegando a la situación que estamos llegando ahora. ¿Por qué crees que pasa esto? Porque la gente hace dejación de funciones en la educación de los hijos para empezar. Quieren que se los eduquen otros. Y los niños tienen que ir a los colegios a formarse y a aprender, pero la educación creo yo que debe de ser de los padres. Pero es que además son tan listos, compañeros, son tan listos que como están perdiendo gente en la iglesia y están perdiendo matriculaciones en religión en los colegios, que eso es un hecho, y están ahí los datos estadísticos, ellos están potenciando las cofradías de Semana Santa. En las cofradías de Semana Santa los niños van a divertirse, a tocar el bombo y a tocar la flauta y a tocar la trompeta. Y ahí están ya metiendo el germen del nido que luego van a crear, ¿no? Porque esto me lo contó además, no lo digo, no me lo estoy inventando, me lo contó un paisano vuestro de Priego de Córdoba, un profesor, que lo está viendo diariamente como los niños ya la clase de religión les importa un pepino y a sus padres también, pero sí quieren que sus hijos pertenezcan a la cofradía, a la tribu de la iglesia. Y además esas cofradías están convenientemente regadas por dinero público de los ayuntamientos, que por ejemplo en el caso de Priego pues son 30.000 euros para la cofradía, para cada cofradía, mientras hay 6.000 euros para la biblioteca pública. Coño, ahí lo tienes. Si es que más claro no puede ser. Y todo es el inmenso negocio de mantener las inmatriculaciones, que hemos pasado de soslayo por el tema de las inmatriculaciones. Es el otro negocio. Pero si se han inmatriculado hasta cementerios que están en los centros de los pueblos, sobre todo en la zona de Zamora, en la zona de Castilla y León, hay cementerios en los centros de los pueblos que los van a clausurar y por eso se la han inmatriculado, para que luego hacer ¿cómo se llama esto? Pasar de terreno rústico a urbanizado. Recalificación. Recalificaciones urbanísticas. Sí. Coño, que hay un pueblo en Segovia que la discoteca se la inmatriculó la iglesia, porque era una antigua iglesia desacralizada, y el ayuntamiento no tiene narices de poder conseguir la reversión de la discoteca para el pueblo, porque Carmen Calvo, otra cordobesa ilustre, bueno, egarense ilustre, con familia beata, pues no cumplió lo que prometió. Y los ayuntamientos no tienen posibilidad económica de meterse en ese tinglao jurídico. O sea, pues claro, si es que no sé si he respondido a la pregunta. No, pero vamos, sí. Empiezo a... Es tremendo desde luego la situación, y yo la campaña más fuerte que estamos haciendo desde Europa Laica siempre es hacer ver la realidad esta. Es que no nos damos cuenta, tu padre, no te das cuenta de tu hijo, lo que puede llegar a ser, que lo estás viendo luego. Sí, yo no sé de dónde me ha salido este niño así. No sabes, ¿cómo no vas a saber de dónde te ha salido? De dónde tú lo has metido. Es que es una cosa... Claro, pero fíjate que cuando vamos con las presentaciones de los libros decimos una cosa y la gente enseguida lo entiende. Si tu hijo te sale drogadicto, tú vas a hacer lo posible e imposible porque tu hijo deje la droga. Claro. Pero si tu hijo se mete en una cofradía y empieza a ser manipulado mentalmente, a ti te da igual. Porque está en el sitio donde todo el pueblo lo ve bien. Ay, el niño que está en la cofradía, alabado sea Dios. Virgencita, qué bien. Es que ese es el problema. Sí, sí. Sí, y es que además han conseguido que sus ritos calen como costumbres, como tradición, y entonces ya se sacralizan. Y entonces ya tenemos el remate de precios. O sea, estamos... Sí. Bueno, nos queda un minuto. Que vamos, si os parece, a hacer un ejercicio de utopía, ¿vale? De imaginación, porque Carlos Santos en su epílogo propone un poco cómo nos habría ido si hubiéramos hecho una constitución laica.
¿Por qué es tan importante el laicismo a pesar de su desconocimiento por la gran mayor parte de la población española? ¿Qué piensas? Sí. ¿Cómo nos habría ido con una constitución laica, con una educación laica? Pues sí, somos un país tan rico y tan culturalmente tan importante, si no tuviéramos encima esta, ¿cómo te diría yo? Este peso, esta tonelada permanente de escombros religiosos, pues yo creo que seríamos el país puntero de esta Europa, por supuesto. Estamos empezando a serlo solamente por el tema económico, pero claro, tenemos esa lacra detrás que nos está impidiendo permanentemente la situación, ¿no? Yo creo que seríamos un país mucho más libre y mucho más desarrollado y mucho más progresista, evidentemente, y con mayor futuro. Aunque ahora vete a saber, porque si el loco este tira una bomba mañana, veremos a ver dónde vamos a parar, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, pues desde luego no hemos profundizado todo lo que da de sí el libro, pero yo creo que algunos trazos, podemos haber incentivado un poco a que se lea, porque aparte de que se lee muy bien por lo que hemos dicho, porque la mezcla que tiene de los no solamente argumentativo y demás, sino también la parte de testamento y de las personas y demás, es muy interesante por todo para leer y muy cómodo. Así que... Fíjate, lo que me dio lástima es que hubo que quitar, el libro era el doble, pero hubo que quitar cosas porque, claro, no se podía hacer el libro, podíamos haber hecho una enciclopedia incluso, pero tuve que quitar una cosa que me dolió mucho, pero lo sopesamos y la verdad es que era lo que se podía quitar, que era el listado completo de obispos y arzobispos del Vaticano y de la Iglesia Católica condenados por pederastia o condenados por... complicidad con la pederastia, porque iban con nombre y apellido y con cargos, ¿no? Pero eso lo tuvimos que quitar. Pues bueno, Jesús, sería pues ya interesante. Tienes la segunda parte, ya tienes el inicio de la segunda parte. Así que bueno, os despedimos ya. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabéis, si os habéis quedado con ganas de más, La mala memoria de Jesús Pozo y laicismo.org para todo lo demás. Europa Laica os necesita y os espera. Muchísimas gracias. Un abrazo, nos vemos una semana. Hasta pronto. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.